nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. Predicando en YouTube, en nuestra cuenta, bienvenidos a cada uno de ustedes. A los que nos sintonizan a nivel internacional, nacional, regional, local, gracias. Gracias por estar ahí, valorando y disfrutando de sana doctrina para estos tiempos tan difíciles. Seguimos con nuestra temporada de poesía bíblica y la salud mental. Poesía bíblica y la salud mental. Y en esta oportunidad sigue siendo Salomón el invitado con el libro de Eclesiastés. El peligro de la vanidad. Ese es el tema que nos compete en esta linda oportunidad. El peligro de la vanidad. Y leo Eclesiastés 12, 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios añada bendición a su palabra. Eclesiastés, qué libro tan extraordinario. Escribí un libro titulado Inductividad Bíblica para los últimos tiempos. Y es un libro técnico para estudiar la palabra de Dios, y le saqué la estructura y el gráfico a cada uno de los libros para hacer 66 gráficos. En esta oportunidad Eclesiastés, y aquí está Julián, nuestro gran ingeniero de edición, colocándonos allí la estructura del libro de Eclesiastés. La ley principal de este libro es generalización con climas ascendente en los particulares. Es decir, los particulares van subiendo y al final una declaración general. La vida sin Dios es vanidad de vanidades. Y recuerden que el consejo de hoy, este es nuestro cuarto consejo de la temporada, ¿sí? El cuarto consejo, el peligro de la vanidad, ¿sí? Vamos a mirar la estructura, capítulo 1 al capítulo 2, experiencia personal de Salomón, las tesis demostradas, los ciclos de la vida, la sabiduría humana, los placeres y las riquezas, la frivolidad del materialismo, disfruta los proverbios de Dios. Es decir, cuando uno se encuentra un sabio, cuando uno se encuentra una persona que nos lleva 30, 40, 50 años de experiencia, hay que escucharlos, hay que ponerles atención, porque ellos van a hacer que los errores de ellos, y les pongamos cuidado, existe la posibilidad de que los evitemos y nosotros nos ahorremos esos errores. Eso hace Salomón dejándonos estos libros escritos en la literatura poética del Antiguo Testamento. La experiencia personal de Salomón. Pongámosle cuidado para que vea lo que dice él. Capítulo 3 al capítulo 5. El diseño de Dios para la vida. Dios provee el orden y los sucesos de la vida. Dios provee los buenos dones de la vida. Dios provee el sentido del juicio futuro, la frivolidad de la vida, ¿sí? La opresión, el trabajo, el éxito político, la falsa adoración, la avaricia y conclusiones de ese diseño de la vida. ¿Cómo vivir la vida? El gran peligro que tenemos nosotros los seres humanos es que el bombardeo de las redes sociales, el bombardeo de la publicidad en todas sus presentaciones, el bombardeo y la presión que recibimos nosotros hoy en día nos impulsa a ser vanidosos.
sí o sí, y es muy peligroso. Capítulo 6 al capítulo 8, consejos prácticos de Salomón para la vida. La frivolidad de las riquezas, consejos para la vida, consejos a causa de la maldad humana, consejos a causa de los inescrutables providencia de Dios y consejos a causa de la incertidumbre de la vida. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Y ya en el capítulo 9 al capítulo 12, la gran declaración general de Salomón. Estamos citando la historia de uno de los hombres más sabios, si no el más sabio sobre la tierra. O sea, no es cualquier lagañita de ojo por ahí el que está escribiendo. Un hombre rico, yo creo que ha sido el hombre más rico sobre la tierra, el más sabio sobre la tierra. O sea, ese sí que tiene autoridad para hablarnos. Consejos para tener una buena vejez. Oiga eso, una buena vejez. Capítulo 9, versículo 12, sabiendo que nosotros hoy en día no sabemos envejecer. En nuestro contexto latino, colombiano, ser viejo es un problema. Ser viejo es un encarte. Ser viejo es una dificultad por donde se mire. No hay cultura para disfrutar y aprovechar a los viejos. Por eso estos proverbios de Eclesiastés del capítulo 9 al 12, fundamentales. Miremos, un destino común para todos. En estos días estuve llevándole flores a la tumba de mi papá, donde están sus restos aquí en Medellín, en un parque cementerio espectacular para meditar, muy lindos. Y el taxista que me llevaba, ahí estábamos conversando porque hay que moverse por todo el cementerio en el taxi para llegar donde están allá los restos de personas. Y me decía, aquí todos somos iguales, decía el taxista con su sabiduría, porque ellos son como psicólogos en 4 ruedas. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay ricos, aquí no hay pobres, aquí no hay altos, no hay bajos, gordos, flacos, negros. Aquí todos somos iguales. Y yo lo oí y decía, sí señor, aquí todos somos iguales. No importa las diferencias que hayamos tenido vivos, aquí todos somos iguales. Vanidad de vanidades. Un destino común para todos. La sabiduría es mejor que la necedad. Consejos a causa de la vanidad de la vida, consejos a causa de los procesos de envejecer de la vida. Acuérdate de tu Creador mientras seas joven. Y conclusión general. Una cosa es acordarse uno del Creador cuando está joven y tiene todas las virtudes, dones, talentos, energía. Y otra cosa es cuando ya uno es un anciano, sin dientes, con la vista perdida, casi sin fuerzas, donde lo tienen que orientar a uno para ir de un punto A a un punto B. Por Dios, no dejemos para buscar a Dios en la vejez. Comencemos desde que somos jóvenes y, ¿por qué no?, desde que somos niños. Cuidado con la vanidad de la vida que es pasajera. Ahí en Eclesiastés 12, 13 al 14, el área estratégica de este libro es: el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La obra del Espíritu Santo en Eclesiastés. Según Eclesiastés 3, 18 al 21, el Espíritu es el sustentador de todo, los seres humanos y los animales en la tierra. Nada se le escapa al Espíritu de Dios en la tierra, en la creación. Hay que tener cuidado porque no todos los sueños nos comunican la voluntad de Dios. Uno tiene muchas razones para tener sueños y no todos son la voluntad de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en el trono del corazón del hombre, entonces este solo está lleno de vanidad, llevándole esta vanidad al fracaso humano. Si la vanidad es tu inspiración, si la vanidad es tu guía, si la vanidad es lo que le da el motor a lo que haces, grave de toda gravedad, porque las arrugas van a aparecer, porque los momentos de pobreza van a aparecer, porque los momentos de enfermedad van a aparecer. Y cuando uno maneja una vanidad tan alta, es cuando la caída, el golpe y la falta de salud mental genera golpes peores. Entre más alto el árbol, entre más vanidoso el árbol, cuando es cortado, el estruendo es más grande.
Por eso el peligro de la vanidad para una salud mental satisfactoria. Las cosas materiales no son lo que llenan al hombre, sino el temor a Dios y el guardar sus mandamientos con la ayuda del Espíritu de Dios, porque esto es el todo del hombre. Es como el epitafio, ¿sí? El epitafio de Salomón. Si uno encontrara la tumba de Salomón, yo creo que en el epitafio eso era lo que diría, ¿sí? El fin de todo el discurso oído es este es mi último consejo para todos los que me lean. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El peligro de la vanidad. Eclesiastés 1:1 al 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El reino de Salomón, Israel, estaba en su época de oro. Sin embargo, Salomón quería que el pueblo viera que el éxito y la prosperidad no duran mucho. Aparecen las citas. Todos los logros humanos desaparecen algún día y debemos mantener esto en nuestra mente para poder vivir con sabiduría. Si no lo hacemos, nos podemos volver soberbios y autosuficientes cuando tengamos éxito o profundamente desilusionados cuando fracasemos. Término medio. Porque tampoco nos podemos ir al otro extremo de vivir una vida de bajo perfil, de resignación, lánguida, no soy nadie, mejor me como un gusanito, sí, no soy nadie, que me aplasten, que hagan conmigo lo que quieran. No, ese es el otro extremo. Pero el otro extremo es una fuerte vanidad donde yo miro a los demás por encima del hombro, ¿no? Punto de quiebre, punto medio, donde Dios sea quien traiga salud mental a mi personalidad, a mi estilo de vida. La meta de Salomón era mostrar que las posesiones terrenales y los logros a lo largo carecen de sentido. Solo la búsqueda de Dios nos proporciona verdadera satisfacción. Debemos incluirlo en todo lo que digamos, pensamos y hagamos. Vanidad de vanidades. O nada tiene sentido, todo es inútil, es lo que traduciría vanidad de vanidades. Nada tiene sentido, todo es inútil. Las palabras de 12:8 de Eclesiastés son casi idénticas. 1:2 postula desde el principio la conclusión a que el autor llega en 12:8. Vanidad de vanidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo material no llena? ¿Por qué los éxitos intelectuales no llenan? Porque es que lo único que va a heredar el reino de los cielos es la parte espiritual nuestra, es la parte de comunión con el Creador que nos hizo. No heredamos casas, fincas, carros, camas, cónyuge, ropa, no, cuerpos no. Es nuestro espíritu quien hereda el reino de los cielos, por eso todo lo demás es vanidad. La vanidad es llenarnos de nada, ya que nada nos llevamos, nada es nuestro, solo somos mayordomos temporales, que debemos darle cuenta a nuestro Creador a su tiempo y fuera de tiempo. Muy importante este concepto. Si tú quieres superar la vanidad y bajarte de ese peldaño y disfrutar lo que tienes, piensa que eres mayordomo de lo que es de Dios. Dios es el dueño de todo, solo somos mayordomos. Seguramente Salomón contaba con un equipo de trabajo que le ayudaba a estudiar y comprender las realidades de la vida como el cosmos, la vida y la muerte, la sociedad humana, la mayordomía, el amor y muchos más que le ayudarían a ser uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra. Y por eso al final su gran conclusión es el concepto de todo es vanidad. Ahora, Salomón, tanto en Proverbios como en Eclesiastés y en Cantar de los Cantares, maneja un concepto muy tremendo y es el concepto del tiempo. El tiempo, aquí es clave, ese espacio en el que tú y yo vivimos, desde que nacemos hasta que morimos, el tiempo. Y la palabra tiempo, si la contundencia del tiempo, es la palabra het. Tiempo, periodo, tiempo determinado, propicio o apropiado, estación. El vocablo también se encuentra en fenicio, hebreo posbíblico, arábigo. Los mismos radicales constituyen un verbo cuyo significado es aparecer, y acádico, cuyos radicales conforman un adverbio que significa el tiempo en que hacemos las cosas.
Básicamente el nombre conecta el tiempo como oportunidad o estación. Primero el término significa un tiempo o periodo designado, fijo o determinado. Esto es lo que los astrólogos decían poder discernir. Entonces el rey preguntó a los sabios consejeros de los tiempos. Sin embargo, solo Dios conoce y revela esto. Tiempo determinado. En tiempo de su castigo tropezarán, ha dicho Jehová de los ejércitos. El problema con el ser humano es que en medio de sus afanes y su vanidad es que olvida las características del tiempo, que son como las del agua, haciendo esto dos recursos renovables e imprescindibles para la realización del ser humano. ¿Sí? Tanto el tiempo como el agua son dos recursos que uno no los puede recoger en una recipiente y usarlos por N tiempo, no. Son irrenovables, son dos recursos que pasan y punto. Mírenlos pasar. Y esa es la parte que el ser humano no analiza como vanidad de vanidades. Nosotros creemos que nuestro cuerpo va a ser eterno, que nuestro carrito va a ser eterno, que una propiedad va a ser eterna, que mi mascota va a ser eterna, y no es así. Hay principios en la palabra de Dios que solo se pueden entender según la edad y experiencia que uno tenga de la vida. Es el caso de Salomón, cuando afirma que el fin del discurso es este, es decir, al llegar a la vejez lo entendió todo. Que Dios nos ayude para valorar el ejemplo de los que van adelante, para que no tengamos que llegar ancianitos para llegar a estas conclusiones. Querido joven, hoy puedes llegar a esta conclusión, hoy te puedes beneficiar del ejemplo de Salomón. Valora el tiempo, valora tu trabajo, valora la vida. Estudia el libro de Proverbios, de Eclesiastés, y en una próxima oportunidad vamos a hablar sobre Cantar de los Cantares. El ejemplo y experiencias de los ancianos y generaciones anteriores a nosotros se convierte en un banco de sabiduría que podemos usufructuar antes que lleguemos a esas edades y así cometer menos errores en la vida. Maravilloso. Salud mental teniendo cuidado de la vanidad. Si algún enemigo es poderoso para destruir nuestra salud mental, es la vanidad. La vanidad porque nos presiona de una manera tremenda. La vanidad porque nos saca de nuestro lugar de confianza y tranquilidad. La porque nos pone unos metas y retos que si no las alcanzamos, viene la frustración, viene la autoestima por el piso, viene el fracaso, viene la desazón. Vamos a concluir que Dios nos ayude con tener muy bien controlada la vanidad. Recuerda, no irnos al otro extremo, bueno, como soy tan humilde, ya no me baño, ya no me maquillo, ya no hago nada por mí porque soy muy santo. No, eso no es santidad, eso es falta de proyección. Punto de equilibrio, ¿sí? Como dice Pablo, he aprendido a gozarme cuando lo tengo todo, he aprendido a gozarme cuando no tengo nada. Punto de equilibrio. El libro de Eclesiastés se encuentra en la sección bíblica del diccionario de la santidad en la literatura poética. Debe merecernos el mayor cuidado, estudio y aplicación. En su conclusión, Salomón presenta sus antídotos para las dos enfermedades presentes en este libro. Quienes carezcan de propósito y dirección en la vida deben respetar a Dios y seguir sus principios para la vida. Los que piensan que la vida es injusta deben recordar que Dios analiza la vida de cada persona para determinar cómo le ha respondido a Él y traer a juicio todo hecho. ¿Ha comprometido usted su vida presente y futura con Dios? ¿Está su vida a la altura de las normas de Dios? ¿Tienes un proyecto de vida? No basada en la vanidad, sino basado en principios, basado en moral, basado en el futuro eterno. En Eclesiastés, Salomón nos muestra que debemos disfrutar de la vida, pero que esto no nos exime de obedecer los mandamientos de Dios. Debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero no se puede encontrar en los logros humanos solamente. Debemos reconocer la vanidad, la maldad,
necedad e injusticia en la vida y aún así mantener una actitud positiva y una fe sólida en Dios. Importante de toda importancia. Todas las personas tendrán que compadecer delante de Dios y ser juzgados por lo que hicieron en esta vida. No podemos utilizar las incongruencias de la vida como excusas de no haber vivido adecuadamente. Para vivir bien necesitamos, porque esto es lo que dice al final en el epitafio Salomón. Sí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá todas las cosas a juicio. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, reconocer que el esfuerzo humano separado de Dios es vanidad. Número 2, colocar a Dios en primer lugar, ¿sí? Y ahora, en este momento. 3, recibir todo lo bueno como un regalo de Dios. 4, darse cuenta que Dios juzgará tanto al malo como al bueno. Y 5, saber que Dios juzgará la calidad de vida de toda persona. Resulta muy extraño que la gente se pase la vida entera luchando por alcanzar el verdadero gozo que Dios nos da como regalo, y peor aún, buscando por el camino de la vanidad que no lleva a ninguna final feliz. Qué interesante esta tesis. La gente se le puede ir toda la vida buscando el agua de la felicidad, el agua de la eterna juventud. Sí, se han escrito películas, se han escrito libros hablando de eso. Cuando Dios regala gratuitamente vida y vida en abundancia. Es que el hombre es necio, la vanidad embrutece al ser humano, ¿sí? Y eso acaba con la salud intelectual, la salud mental. Dios nos regala todo eso que uno busca de manera material, Dios nos lo regala de manera espiritual. Vida y vida en abundancia. Salomón lo tuvo todo, lo experimentó todo, lo vivió todo, es decir, todo lo que nosotros hoy quisiéramos para estar realizados lo vivió Salomón, y observemos y meditemos en su conclusión final de vida, ahí en Eclesiastés 12, 13, 14. O sea, Salomón tiene tanta, pero tanta autoridad para hablarnos, porque lo tuvo todo. Pues si este epitafio lo estuviera diciendo alguien que no tuvo plata, si lo estuviera diciendo alguien que no fue famoso, si lo estuviera diciendo alguien que no tenía comida en la mesa. Pero Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué tan diferente es inteligencia de sabiduría en Dios? Claro que sí. La inteligencia humana es solo conocimiento humano, sí, pero la sabiduría es cuando dependo de Dios. Que Dios nos libre de la vanidad, de esta vanidad de vida, y que nos ayude a tener salud mental en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta temporada, por la literatura poética del Antiguo Testamento. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos y ayúdanos, Señor, a que la vanidad no haga presa de nuestras vidas, y que podamos mejorar, y que podamos cambiar, y que podamos llevar nuestro proyecto de vida a buen puerto, el puerto del cielo, de la vida espiritual, a través del temor delante de Dios. Gracias por el ejemplo de Salomón. Queremos bendecir a toda tu iglesia y a tus amigos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por aceptarnos en sus casas a través de este medio virtual, y que el Señor les conceda las peticiones de su corazón. Hasta pronto.